Muy buenas noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Movimiento Ciudadano Política para la Acción. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Movimiento Ciudadano Política para la Acción busca forjar líderes y ciudadanos capacitados en liderazgo político ético, responsable, transparente y transformador, comprometidos Con A y con B con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente chico, dialogante. ¿no? Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para conocer más de nuestras actividades, pueden visitarnos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado la conferencia titulada Política Económica y Reformas mirando al mediano plazo. La conferencia tiene como objetivo principal analizar el impacto y los grandes problemas y oportunidades económicas de inversión y sociales que afectan al Perú como resultado de la crisis política que atraviesa el país, que inciden en la economía peruana e impactan negativamente en la confianza empresarial, las decisiones de inversión y de toma de decisiones económicas, de evidencia, entre otros, en un menor crecimiento del PBI. El objetivo central de la conferencia es enfocar dichos impactos dentro del futuro político del país con el propósito de coadyuvar con ello que las organizaciones y movimientos políticos peruanos las tengan en cuenta en la elaboración de su propuesta de política de Estado y planes de gobierno que busquen lograr una sociedad con mayor desarrollo y crecimiento con proyección al año 2031. La conferencia estará a cargo del destacado economista Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. La presentación y comentario estará a cargo del economista Andrés García, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me es muy grato dejar con ustedes al economista Andrés García para que haga la presentación del economista Alonso Segura. Por favor, Andrés. El gusto de presentar a todos los presentes al doctor Alonso Segura. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con maestría y estudios doctorales en economía por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, ¿eh? También, además, cuenta con especializaciones de certificación del CFA Institute como analista financiero y del Global Association of Risk Professionals como gestor de riesgos financieros. Ha elaborado en el Fondo Monetario Internacional como asesor del director ejecutivo para el Cono Sur y funcionario del Departamento de Finanzas Públicas. Fue gerente de estudios económicos y estrategia de inversiones del Banco de Crédito del Perú entre los años 2008 al 2013. Y desde enero del 2013 se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta que el 14 de septiembre del 2014 fue nombrado ministro de Economía por el expresidente Ollanta Humala, sucediendo en el cargo al economista Luis Miguel Castilla en el Ministerio de Economía. Actualmente es director de la carrera de Economía en la especialidad de Finanzas de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica y profesor del departamento. Y a su vez también es miembro del Consejo Fiscal actualmente en nuestro país. Muy bienvenido, Alonso, y te dejamos la pantalla, la presentación, para que puedas empezar. Buenas noches. Muy oportuna la, la charla y la iniciativa de ustedes, de una escuela de gobernabilidad y ciudadanía, porque creo que es evidente para todos, y como vamos a ver en la presentación, creo que el gran condicionante al desempeño económico del país en este momento
y no solo el desempeño económico del país, es los problemas institucionales que tenemos y muchos emanados de la clase política, ¿no? Entonces, si no tenemos cambios en esas instancias, difícilmente vamos a poder aumentar el rumbo, ¿no? Pero bueno, vamos a la presentación. Lo primero es entender que en realidad la economía está condicionada y condicionada estructuralmente, no solo con carácter temporal o coyuntural, tanto por factores geopolíticos internacionales como sobre todo por factores políticos institucionales internos, ¿no? El contexto externo es un contexto, digamos, mediocre, no es bueno, no es malo, digamos, un contexto más o menos nomás, es incierto, tiene riesgos importantes, pero también tiene algunas aristas positivas, ¿no? Por ejemplo, los precios de materias primas que son bastante buenos para un país como el Perú, ¿no? Hay un crecimiento relativamente bajo y divergente a nivel global. El crecimiento ha sido menor del 2023 al 2022 y el 2024 se prevé que sea algo menor que el 2023, pero sin ser necesariamente un crecimiento malo, ¿ok? El mayor debilitamiento está en algunas economías avanzadas. Muchas economías emergentes tienen una dinámica, no es el caso del Perú, pero tienen una dinámica de crecimiento bastante buena. Un factor positivo es que las políticas monetarias en muchos países ya entraron en una fase de menos contractiva, en una fase de reducción de tasas y de mayor inyección de liquidez frente a lo que se vio en el 2023, ¿no? Y esto hace que haya condiciones más favorables para generación de crédito y de crecimiento en el 2024, ¿no? Ya con la inflación cediendo, si no en la mayoría, sino en todos los países, en la gran mayoría, ¿no? Los riesgos geopolíticos son elevados y son crecientes, creo que no tengo que entrar mucho en detalle en ello, es la guerra Rusia-Ucrania, cada vez de más incierto resultado, la guerra entre Israel y Hamas, que con riesgos y potencialidades de expansión hacia otros actores en la región, la bipolaridad cada vez más marcada en el mundo, China, Rusia y algunos países de ese lado del mundo frente a algunos de Occidente, en términos de tensiones económicas, tensiones geopolíticas, etcétera, ¿no? Eh, China, con ciertas incertidumbres, recientemente se ha podido estabilizar un poco la situación, había bastante más riesgos a la baja, pero igual hay bastantes riesgos en el sector inmobiliario chino y en el sistema financiero chino, y el crecimiento hasta el momento ha sido el tipo soft landing, pero involucra ciertos riesgos, ¿no? Hay una presión fiscal importante en la gran mayoría de países, han acumulado muchísima deuda en los últimos 15 años con la crisis financiera global, después caída de precio de materias primas para países emergentes, luego la pandemia y lo que ha venido en los últimos años también de crecimiento débil ha hecho que los países acumulen mucha deuda y por tanto tengan muy poco margen fiscal para poder enfrentar choques futuros. Es más, muchos países necesitan reconstruir fortalezas fiscales, ¿no? Eh, Puede haber volatilidad de precios de materias primas, eso nunca se puede descartar. La inflación está descendiendo, como dije, en la mayoría de países, pero aún está en la gran mayoría por encima de los niveles, digamos, que consideran razonables, tolerables, o en aquellos que son inflation targeters en sus rangos de inflación, ¿no? Y por último, la divergencia en posturas monetarias, algunos países bajando tasa más rápido que otros, podría generar, por los incentivos financieros o retornos que generan, volatilidad cambiaria y salidas de capitales, sobre todo en economías emergentes como la peruana, que son los que están más avanzados en una fase de descenso de tasas, ¿no? Y eso a su vez puede deteriorar la solvencia corporativa, ¿no? Entonces, el escenario externo, un escenario complejo, no malo, como dije, sí con bastantes riesgos, pero que hasta el momento, durante 2023, fueron riesgos, pero la mayoría no se materializaron, ¿no? No es un mal escenario para el Perú, en todo caso, si se mantienen las cosas como están. La política local, que es probablemente materia que ustedes dominen más que yo, pero es lo que los impulsa, digamos, básicamente es el talón de Aquiles de no solo de la economía peruana, sino de la sociedad peruana en este momento. Eh, ha significado erosión institucional continua los últimos años, contrarreformas en múltiples frentes, medidas clientelistas en una serie de frentes también,
e inclusive penetración de intereses ilegales, que es cada vez más significativa. No voy a entrar, siendo economista, mi interés no es entrar en acciones concretas de lo que se está viviendo en el Perú, creo que ustedes lo manejan mejor que yo, pero voy a tratar de resumirlo en algunos indicadores, simplemente con una gráfica. Estos son algunos de los indicadores que recoge el Banco Mundial de rankings internacionales de países, que son proxies de de estas aristas de lo que es fortaleza institucional y básicamente la calidad de políticas públicas, ¿de acuerdo? Eh, Acá lo he hecho en términos de percentil de ranking, donde más bajo significa mejor, estás cerca de los primeros puestos, y más alto significa que estás más al final de la cola, ¿de acuerdo? Un ranking en general, a veces sobreponderamos lo que nos puede ser cualquier ranking, que al final puede tener ciertas aristas subjetivas. Pero cuando uno ve varios rankings y los ve evolucionando en el tiempo y todos apuntan básicamente en la misma dirección, eso sugiere que hay algo de información bastante más precisa que nos está dando, ¿no? Y acá lo que vemos es que hay 4 rankings importantes para lo que es generación de bienestar en los países, unos respeto a reglas, lo que llaman rule of law en inglés, calidad regulatoria, efectividad del gobierno y estabilidad política. Los he medido cada 5 años, digamos, al final de cada gestión de gobierno. Bueno, las gestiones de gobierno electas en las urnas, pero hemos tenido bastantes más gobiernos en los últimos años. Eh, y podemos ver que en general, 2006 al 2011, al 2016, íbamos avanzando, ¿no? Cada vez estábamos más abajo en la lista, es decir, más cerca de los primeros puestos, ¿no? No necesariamente bien en algunos casos comenzamos muy atrás en la tabla, pero había una progresión clara, ¿no? Y en todos ellos se ve que en los últimos 5 años ha habido retrocesos, ¿no? En el caso de calidad regulatoria, por ejemplo, retroceso tremendamente marcado que nos ha regresado, digamos, al punto en el que estábamos antes del 2006, ¿no? Em, si hiciéramos esa medición, la data de estos rankings sale con rezago al 2023, muy probablemente veríamos mayores retrocesos en todos ellos, ¿no? Entonces, algo que nos debería preocupar y preocupar mucho, ¿no? Voy a retomar esto al final de la presentación, hablemos un poco ahora de la economía, entendiendo que está muy condicionada por estos factores, siempre por factores externos, que en los últimos 2 años no han jugado un rol tan decisivo, ha sido un entorno primero muy bueno y después un escenario razonable en el que a la economía peruana no debió irle mal, ¿de acuerdo? Sí ha habido otros choques de otras naturalezas que los voy a comentar, pero lo que fundamentalmente nos viene complicando, como dije, y ya de manera estructural, son estos condicionantes político-institucionales, ¿no? De regresión continua. Dicho esto, ¿cómo está la economía? ¿Cómo se ve la economía saliendo tímidamente de una recesión, débilmente de una recesión, y con miras a una recuperación que, lo pongo en tono de pregunta, pero personalmente creo que va a ser una recuperación bastante débil. Al día de ayer salía información sobre el crecimiento en noviembre, luego 6 meses de contracción y me parece que son 8 en los últimos 10 de contracción, el PBI creció un poquitito, 0.3, ¿ok? ¿Significa eso que ya dejamos la recesión atrás? No necesariamente. Muy probablemente el cuarto trimestre va a ser un trimestre negativo. Es bastante posible que diciembre todavía tengamos una tasa de crecimiento negativa, o en todo caso muy bajita. Enero ya debería haber números positivos por efectos base estadísticos importantes del año pasado, pero un efecto estadístico no significa crecimiento sostenido, ¿de acuerdo? Entonces hay razón todavía de bastante preocupación, no solo por coyuntura, sino por temas estructurales, como dije. Y acá podemos ver el PBI por la escala, casi ni se ve, el PBI básicamente se ha contraído en los 3 primeros del año, más o menos 0.6%. Vamos a ver cómo ha sido trimestre a trimestre. El tercer trimestre ha sido el peor de todos. El cuarto va a ser un poco mejor. Y quizás ya el primer trimestre del 2024 ya se vea crecimiento en positivo como trimestre, ¿de acuerdo? Pero vamos a enfrentar 4 trimestres consecutivos de contracción. Y si usamos
demanda interna estacionalizada desde el último trimestre del año 2022 también ya había negativo. ¿Okay? Algo que no veíamos hace 30 y tantos años, ¿de acuerdo? Para que se tenga idea digamos, de la complicado que ha sido este año, ¿no? Pero hoy podemos ver dos de los principales sectores secundarios de la economía: manufactura no primaria y construcción, con unas contracciones muy significativas en los últimos 9 meses, con contracciones prácticamente todos los meses en torno al 10%, y eso, la data sectorial, fuente BCR todavía no ha salido, por eso no he puesto la data del INEI, porque no es estrictamente comparable. Eh, Está un poquito mejor en noviembre, pero básicamente no muestra señales significativas de recuperación todavía hasta octubre, ¿no? Si lo vemos por otro lado, el PBI descompuesto, y ahí pueden ver la línea azul, es el PBI, ahí se ve más clara la contracción, contra PBI primario y no primario. Lo que se ve claramente también es que el PBI no primario ha estado en rojo básicamente todo el año, y tampoco se ve una señal, digamos, significativa de recuperación hasta octubre, ¿de acuerdo? Lo que ha permitido mantener a la economía, no en azul, pero digamos en un rojo ligero, es básicamente sectores primarios. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo sectores primarios si lo que vemos es que pesca tenía perdón, agricultura ha tenido un muy mal desempeño este año por temas climáticos, y pesca ha tenido un desempeño desastroso durante el año por lo mismo, por la misma razón? Es básicamente por minería. Minería pesa mucho más en el PBI y ha tenido un muy buen año, básicamente por la entrada en producción de Quellaveco, que también es un factor. Si bien estar en producción estadísticamente genera un crecimiento muy grande en la entrada de producción. Entonces, en realidad, si lo medimos, las autoridades económicas han estado todo el tiempo diciendo, publicitando todos los choques negativos que ha sufrido la economía peruana, pero tampoco mencionan estos choques positivos que son también temporales, ¿no? Que generan efectos estadísticos. En realidad, todos los efectos climáticos, más que se compensan por los efectos de Quellaveco. Es decir, en realidad, si no hubiera ninguno de los dos, hubiéramos estado peor, ¿no? Eh, y es lo que nos ha, eso también en noviembre, lo que se evadiría, no tenemos las cifras acá, pero en noviembre ha ocurrido lo mismo. Es más, en noviembre ya creció un poco agricultura y pesca, tuvo un crecimiento de 60%, pero nuevamente minería tuvo un crecimiento por encima del 8%. Entonces, nuevamente fue lo que jaló a la economía hacia arriba, ¿no? Hizo que esté ligeramente en azul. Si vemos por crecimientos trimestrales, lo claro es que la economía venía perdiendo velocidad desde el 2022 de manera bastante pronunciada. Ya en el 2022 algunos estábamos alertando que los efectos temporales de los impulsos post pandemia se iban a diluir y la economía no tenía motores propios de crecimiento, ¿no? Veníamos también de una gestión Castillo bastante desestabilizante, digamos, y se necesitaba un gobierno que entrara con ideas claras, con propuestas claras y que pudiera tener confianza. Lamentablemente, una serie de situaciones hicieron que esto no se dé, entre ellos las protestas, los temas, los conflictos, los protestas, los conflictos, los factores climáticos, pero también hay, digamos, una cierta, como lo puedo decir, inercia, un pacto de no agresión entre Congreso y Ejecutivo, y no ha habido ambición de hacer muchas cosas que debieron hacerse, ¿no? Un error de posicionamiento de políticas públicas, creyendo que apunte a gasto público y vamos a salir de esto, cuando el problema está claramente en falta de confianza para la inversión privada, ¿no? Y así se ve que la economía ya entra en negativo el primer trimestre del 23, más negativo el segundo trimestre, mucho más negativo el tercer trimestre. Como dije, el cuarto va a ser mejores cifras, pero va a verse negativo también, ¿de acuerdo? Eh, ya vamos, ha ido probablemente creciendo en noviembre, diciembre. En realidad, diciembre, la data me sugiere que podría ser negativo más que positivo, como para tener una moneda, pero creo que podría venir nuevamente negativo. Al final, digamos, el dato de noviembre también es un dato que básicamente es impulsado por minería y por una serie de factores temporales que, en realidad, si uno vemos los sectores que han estado en negativo todo el año, siguen en negativo. No hay un cambio de patrón, digamos. Entonces, en realidad todavía nada cambia. Lo que va a hacer que cambie es cuando entren los efectos base, enero, febrero,
por las paralizaciones del año pasado y las protestas, ¿no? Pero eso no es un crecimiento sostenido, digamos, o una razón como para pensar que el crecimiento es, a ver, sobre todas las cifras oficiales, en orden del 3 o un poco más de 3%, ¿no? Demanda interna muestra una débil recuperación, básicamente los efectos que dije que hay de producción doméstica, algunos sectores golpeados como pesca, agropecuario que se han recuperado, ¿no? Pero no hay una, digamos, no hay un patrón claro de recuperación significativa. Y esto es el PIB por el lado del gasto. Y obviamente perdón, inversión privada es la línea verde, una contracción muy significativa todos los trimestres de este año. Cuarto trimestre va a seguir en contracción. La contracción en el año va a ser de un dígito alto, probablemente alrededor del 7-8% en inversión privada. El siguiente año los efectos base podrían hacer que crezca, pero básicamente mientras no se recupere la confianza empresarial y por otro lado la confianza del consumidor, vamos a ver comportamientos bastante débiles, ¿no? Algo que preocupa también es que el consumo privado está en negativo, y ya el tercer trimestre el consumo privado estaba en negativo, venía descendiendo de tasas de crecimiento en torno casi al 5% inicio del 2022, y ya el tercer trimestre del 2023 estuvo en un ligero negativo, ¿no? Algo que no se veía hace mucho tiempo, obviamente excluyendo el periodo de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué explica todo esto? Una serie de factores. Ha habido choques transitorios negativos, sí, obviamente. El Banco Central estima que todos los choques que han habido han costado 2,7 puntos de crecimiento en la economía peruana. Eh, que yo creo que tomarlo un poquito con pinzas. Eh, digamos, niños, Yaku, protestas y una serie de cosas. También, como dije, ha habido choques positivos, como el caso de Quellaveco, ¿no? Al final, si limpiamos efecto positivo y aún si usamos todos los efectos negativos del Banco Central, la economía hubiera crecido alrededor, en el mejor de los casos, de 1,5%, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y eso limpiando todos los efectos negativos, ¿no? Que nunca uno puede asumir que no habrá un año con algún choque negativo, ¿no? Entonces, como dije, hay algo ahí que está haciendo que la economía peruana básicamente esté estancada, ¿no? Tenga un desempeño muy pobre, ¿no? Mirando un poquito hacia adelante, como las cosas pintan un poquito mejor, hay los efectos base, los mencionaré en un momento nuevamente, pero vemos ahí las expectativas de crecimiento del PBI medidas por el Banco Central, siguen en terreno de contracción, pero las expectativas de crecimiento, no estoy hablando de expectativas empresariales, expectativas de crecimiento, tocan fondo en octubre en menos de 1,9%, y ya en noviembre y diciembre, digamos, los encuestados por el Banco Central muestran un poquito más de optimismo y hay una recuperación, ya se acerca a 2,3, digamos, ¿no? Esperemos que esa trayectoria siga en ascenso y que realmente se materialice en acciones concretas por inversionistas, empresarios, digamos, que apuesten a hacer inversiones, porque esa línea roja mide lo que es el crecimiento potencial del Perú hoy día, más o menos, ¿no? Es decir, todavía lo que esperan los agentes económicos es un crecimiento por debajo de potencial, aún teniendo en cuenta que venimos de un año de recesión. Normalmente cuando hay brecha de producto negativa, al siguiente año debes crecer por encima de tu potencial. Es mucho más fácil porque tienes una valla mucho más baja. Es decir, deberíamos tener ese crecimiento, no tengo idea, en 3 y pico, que es donde están las proyecciones oficiales. Lamentablemente, todavía no hay la confianza como para creer que se puede llegar a esos números, ¿no? Por otro lado, las expectativas de inflación, felizmente, y es una buena noticia, en diciembre regresaron al rango meta, ¿no? Entre 1 y 3, ahí se puede ver cómo llegan en diciembre al filo del rango meta, pero ya al rango meta, ¿no? Esto evidentemente es una buena noticia porque de continuar esa trayectoria descendente de las expectativas de inflación, eso le da al Banco Central mayor margen de maniobra para poder continuar reduciendo tasas de interés, ¿no? Y con tasas de interés y para proyectar más liquidez, con lo cual abarata y genera mayor flujo crediticio, entonces las condiciones crediticias mejoran, las condiciones financieras mejoran, y la economía tiene un impulso a crecimiento. Ahí podemos ver la tasa de interés de referencia del Banco Central. Ya la semana pasada, me parece que fue el jueves, el Banco Central volvió a bajar tasa a 6,5,
Este es un gráfico del reporte de inflación de diciembre, todavía no había una reunión de política monetaria, entonces ya la tasa de interés está en 6.5, o sea, ya ha bajado 125 puntos base, 5 sesiones consecutivas de reducción de tasa. Eh, pero también podemos ver que todavía tenemos una tasa real bastante alta, ¿no? Con la última medición está básicamente todavía por encima del 3%, por encima del 3.3% más o menos, ¿no? Podemos ver hacia atrás, la última década, que no hemos tenido tasas reales tan altas en la última década, ¿no? El Banco Central evidentemente se vio obligado a tener una tasa real alta, a generar una tasa real alta para combatir el brote inflacionario que se vivía, ¿no? Pero ya en la medida que la inflación, las expectativas de inflación van cediendo, el Banco Central tiene bastante espacio para reducción. ¿Cuánto puede reducir el Banco Central? Aproximadamente, probablemente unos 200 puntos base más sobre el punto de partida de 650 puntos base, o sea, 6,5, probablemente hasta 4,5, razonablemente. Por ahí deberían dar si no se complica la foto. ¿Cuál es un factor que va a tomar en cuenta, obviamente más allá de un rebrote inflacionario, el Banco Central? El tipo de cambio, ¿no? ¿Qué haga la Reserva Federal? ¿Con qué velocidad reduzca tasas la Reserva Federal? ¿Y cuál es el efecto de la reducción de tasas sobre flujos de capitales y sobre tipo de cambio, ¿no? El Banco Central siempre tiene eso en el espejo retrovisor, ¿no? Eso podría hacer que su velocidad de descenso sea algo más lenta, ¿de acuerdo? Pero igual estamos hablando, redujo 125 este año, el año pasado, este año debe reducir por lo menos otros 125, ¿no? Estamos hablando de una reducción importante en tasas de interés, ¿no? Que afectan el tramo corto de tasas en el rendimiento, pero también jalan otros tramos más largos de la curva, ¿no? Abratando el costo del dinero. Entonces, factores de recuperación el 2024. Primero, las razones son autocorrectivas. Entonces, como dije, eso que va a hacer que la valla sea más baja, ya vamos a comenzar a crecer, ya se va a ver números de crecimiento, ¿de acuerdo? Hay un efecto base, la medición más o menos da que la economía, si no pasa nada bueno ni malo, debería crecer 1,5, ¿no? Solo por puro efecto base, ¿no? Entonces, eso es el mínimo de lo que debíamos crecer, ¿no? Esperemos que no haya repetición de choques transitorios. Hasta el momento, las probabilidades de un niño fuertes, pero van cayendo. Las últimas proyecciones que salieron recientemente sugieren que lo más probable es un niño débil, lo cual sería muy bueno, evidentemente. No ha habido protestas conmemorativas de lo que hubo en diciembre del año pasado, eh, también lo cual ha sido bastante bueno en términos de poder generar algo de estabilidad y de calma, ¿no? Eh, la política monetaria, como dije, va a ser cada vez menos restrictiva con la bajada de tasas de interés, no solo acá, sino fuera también. Estados Unidos también ya está en una fase más clara de reducción de tasas, entre otros, ¿no? La menor inflación, no solo expectativa, sino la menor inflación. Ya la inflación a nivel nacional en diciembre cerró en 3.4 y en nivel metropolitano en 3.20 y tantos. Podría haber un ligero rebrote en verano por temas de alimentos, pero en general, con una inflación sustancialmente más baja, ya van a comenzar a crecer los ingresos reales, es decir, que los ingresos nominales crezcan más rápido que la inflación, ¿no? Con lo cual se recupera la capacidad de consumo de los hogares, ¿no? Y esperemos que sea una ilusión del fuerte y prolongado pesimismo que se ha vivido en los últimos, ya van 33 meses, en realidad son 33 continuos, pero hubo ahí por ahí un par de meses positivos después de varios meses negativos por la pandemia, entonces es un periodo bastante más largo en realidad. Este, Así sea por un retorno a un sentimiento más neutral, ¿no? Creo que nadie espera una recuperación significativa de expectativas, pero por lo menos salir del terreno de fuerte pesimismo hacia un terreno de pesimismo leve, moderado, ojalá más neutral o optimismo muy moderado, ¿no? Pero seguimos, entonces, esperemos que haya menor incertidumbre política también, pero no solo incertidumbre política, sino, no me refiero solamente a si va a haber elecciones anticipadas o algo, sino si va a haber menor incertidumbre sobre las decisiones que toman los políticos en el Perú, las instancias políticas en el Perú, porque hay una serie de decisiones que vienen tomando que generan mucha incertidumbre y generan muchos retrocesos, ¿no? Y deterioro de políticas públicas, contrarreformas, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es si va a haber algún mea culpa de los actores políticos digamos, de la situación en la que han puesto el país y van a enmendar el rumbo, pero la verdad, no es mi campo, pero lo dudo, ¿no?
Ahora, mirando un poquito al más allá, porque francamente, si crecemos este año 1,5, si crecemos 2,5, no creo que lleguemos al 3, pero ojalá, eh, no es tan relevante. O sea, obviamente es importante por temas de impacto sobre la población, generación de empleo, reducción de pobreza, etcétera, pero al final acá no estamos jugando un partido que es de más largo aliento, ¿no? Y esa erosión de fundamentos, lo que está generando es cada vez un crecimiento potencial menor, es decir, cada vez menor capacidad de que se genere bienestar para los peruanos, ¿no? Eh, Como dije, las expectativas empresariales, ahí lo pueden ver, en un periodo largo, nunca han tenido un periodo tan largo, lo pueden ver acá, en terreno contractivo. De acuerdo, ahí he puesto las del sector a 3 meses y la economía a 3 meses, que son las que mejor correlacionan con la actividad económica, con la inversión privada y con el PBI. Ha habido breves periodos, pandemia, ahí, crisis financiera global, caída de precios de materias primas, elección de Ollantumala, muy breves en que hubo deterioro de expectativas. Y normalmente los periodos de deterioro de expectativas más fuertes han sido por choques exógenos, choques externos, ¿no? O una pandemia. Nunca esto. De hecho, en un periodo acá al medio, 2021 y 2022, tuvimos precios récord en 50 años en nuestras materias primas y aún así la economía se desaceleró, ¿no? Algo inédito, ¿no? En nuestra historia, no digo en los últimos 20, 30, sino en nuestra vida republicana, ¿no? Y probablemente más, ¿no? Entonces, eso preocupa. Ahí podemos verlas gestión por gestión. La línea punteada es inicio de gestión de gobierno, de los gobiernos, digamos, elegidos, y ahí podemos ver, vamos, 33 meses consecutivos de expectativas empresariales en terreno negativo, son las expectativas de crecimiento de la economía 3 meses. Eso de la línea azul, el gobierno de García, que se ve que cae es porque entra la crisis financiera global, pero fue una caída, entró y salió, como se pudo ver en el gráfico anterior, ¿no? Ha habido periodos de incertidumbre, se ve como mala, 2 años después, 2 años y pico después del inicio de la gestión de gobierno, que se debilitan las expectativas, entran en terreno negativo y se recuperan. Ese fue caído de precios de materias primas y una serie de factores externos que comienzan a golpear, pero que se recuperan, ¿no? Nunca hemos tenido algo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay otros indicadores de expectativas, por si acaso, que miden otras entidades, por ejemplo, apoyo, que muestran una recuperación más clara de las expectativas. Ojalá así sea, ¿de acuerdo? Como indicador líder de cuál será el comportamiento de la inversión privada y esto a su vez del PBI, ¿de acuerdo? Pero hasta el momento, digamos, es una recuperación muy tímida en los últimos 2 meses, pero todavía muy alejado de terreno de expansión. Y ahí en los círculos podemos ver, en ambos tenemos las expectativas de la economía de 3 meses, uno contra término de intercambio, otro contra precios de exportaciones, y podemos ver que son esa bifurcación que se dio, ¿no? Muy buenas condiciones externas y un deterioro significativo, esa fue la gestión Castillo, ¿no? De las expectativas. Lamentablemente no han podido recuperarse, ¿no? Entonces rompimos una causalidad histórica, ¿no? Y esto solo para mostrar que la inversión privada, la línea roja, es el motor que jala al resto de agregados económicos en la economía, ¿no? Entonces, si no hay confianza para invertir, si no hay inversión, no podemos generar suficiente empleo, mejora de ingresos, etcétera, ¿no? Y el otro tema es que el débil crecimiento de la economía, primero no se explica por factores externos, creo que eso es bastante claro, pero acá lo vamos a ver de nuevo. Ahí pueden ver el 2022 y 2023 que hemos crecido menos incluso que América Latina. El 2003 ha sido una debacle, ¿no? Y como dije, los factores temporales no lo explican todo, ¿no? De hecho, 3 de los últimos 4 años la economía peruana ha crecido menos que el promedio de América Latina, y América Latina es la región del mundo de menor crecimiento. El año pasado me parece que Europa del Este creció menos porque tiene una guerra encima, pero ha sido sostenidamente la región de menor crecimiento del mundo. 20 o 21 de los últimos 25 años era el menor crecimiento, ¿no? Pero está creciendo menos que América Latina los últimos años, ¿no? Y estamos creciendo menos que el promedio mundial 7 los últimos 10 años. Entonces tenemos un problema y la clase política no lo está viendo y no le importa, ¿no? Esta es la proyección del Banco Central de Inversión Privada, la voy a pasar, ahí vemos el 2023, esa es la proyección, ¿no? Ya con información hasta diciembre, con información hasta básicamente octubre, noviembre, hay poco margen de error, pero digamos una contracción severa entre 7 y 8% de la inversión privada, fuerte en minería, porque ya había culminado Quellaveco, que minería ha ayudado por el otro lado, por el lado de producción,
¿no? Pero también inversión no minera con una fuerte contracción de 6,5, ¿no? Si se va a recuperar y va a haber un crecimiento de inversión privada en 2024 es una gran incógnita. Efectos base nuevamente ayudan. Eh, yo creo que es un best case lo que está poniendo en este momento, lo que proyecta el Banco Central, ¿no? Y este gráfico es solo para mostrar dos cosas. Uno es, las barras azules son inversión privada, las barras rojas son inversión pública. Par de cosas. Antes de los 90 la inversión en el Perú era mucho menor, por eso los promedios eran mucho más bajos, ¿no? Nuestro cambio de régimen económico, régimen constitucional, título económico de la Constitución, implican un cambio de reglas de juego atractor, promotor de la inversión privada, ¿de acuerdo? Eso es para los que quieren, digamos, cambiar todo, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero hay ciertas cosas que han funcionado y que deben de mantenerse, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es eh, que las barras rojitas son muy chiquitas como para contrapesar caídas en las barras azules, ¿no? Entonces, pueden mitigar parcialmente, pero no pueden compensar, ¿no? Por eso un poco el enfoque errado del gobierno durante prácticamente todo el año de ir con impulsos de gasto público únicamente y no darle más importancia a cómo revertir expectativas y generar condiciones para más inversión privada, ¿no? Es difícil hacerlo, no es sencillo, pero su prioridad estuvo por otro lado, lamentablemente. ¿Ok? Hay obviamente cosas que van más allá de la agenda económica que obviamente han seguido jugando en contra, ¿no? Como dije, que es todo la inestabilidad política que existe, que lo voy a cerrar con la última diapositiva, va a quedar bastante claro a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y ahí podemos ver también términos de intercambio, los históricos y los proyectados para el próximo año. Y básicamente la línea roja lo que quiere decir es la variable externa que más le importa a Perú son términos de intercambio, precios de exportaciones, ¿ok? Variables de cuenta corriente. Y han estado muy buenos en los últimos años, o excepcionalmente buenos o muy buenos. Y aún así nos hemos tenido que bancar una recesión, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, las razones están en los propios peruanos. Nosotros nos hemos autogenerado una recesión. Esto lo corto al 2019, lo va a pasar rápido, porque los efectos digamos, de la pandemia y la recuperación generan distorsiones digamos, en cómo se ve, pero básicamente es ver cómo el PBI y los factores externos que mencioné, ese índice de precios de exportación de la línea roja, tienen un patrón de movimiento bastante claro, ¿no? Y también ocurre con los ingresos tributarios y los precios de exportaciones, ¿no? O sea, importan mucho, ¿no? Los ingresos del gobierno general, un tema estructuralmente complicado que deriva de somos un país de baja y heterogénea productividad, que lo vamos a ver en un momento, y a su vez esto es una de las razones que genera que somos un país muy informal, ¿no? Pero además somos un país muy poco institucionalizado, entonces nadie respeta las reglas de juego, y eso lo que hace es que haya informalidad en múltiples dimensiones, incluida en cumplir con obligaciones tributarias, ¿no? Y eso hace que tengamos una muy baja recaudación, lo cual condiciona la capacidad de generar bienes y servicios públicos, ¿no? Esto es simplemente mostrar cómo estamos, algunos de los países de Alianza del Pacífico, no puse a México allí, pero hemos sufrido downgrades a lo largo de los últimos años, ¿no? Como estamos en 2014 y como estamos ahora. Rojo significa que tienes por lo menos dos de tres clasificadoras con perspectiva negativa y tenemos, después de un downgrade que hubo en los últimos 18 meses, por todas las clasificadoras de riesgo, tenemos dos con perspectiva negativa, ¿no? Esperemos que no materialicen esa perspectiva negativa, pero uno de los principales factores que mencionan para ello es el deterioro institucional y la instabilidad política, ¿de acuerdo? También tenían una esperanza de que el país tenga un mayor desempeño económico, un mejor desempeño económico este año, que cumpla con sus reglas fiscales que las hemos incumplido. Moody's dijo no, confiamos, creemos que el ministro ha dicho que vamos a cumplir reglas fiscales y primera vez en 22 años que vamos a haber roto la regla fiscal. Una serie de cosas que la verdad no dejan muy bien parado al país. Pero es importante que no suframos más downwards. ¿Por qué? Porque estaríamos al filo de perder la calificación de grado de inversión. No creo que ocurra, no va a ocurrir en los próximos años, pero no queremos estar al filo. Y recuerden que el sector privado normalmente está un peldaño por debajo del sector público. Si sufrimos otro downgrade, muchas de las principales empresas del Perú, bancos de Perú, se van a grado especulativo, ¿no? Y eso es algo para que recordemos cómo fue los años antes de hasta el 2014, cómo la pendiente de upgrades que tuvo el Perú fue impresionante, ¿no? De ahí mantuvimos por muchos años con choques externos negativos importantes, mantuvimos durante 5 años, pudimos mantenernos sin
sin siquiera un cambio de perspectiva negativo, ¿no? Y de ahí ya comenzaron, ya se acumularon muchos los errores de política, etcétera, de política económica, y ahí comenzaron los cambios de perspectiva negativa, downgrades y más cambios de perspectiva negativa. Esperemos que no más downgrades, ¿no? Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, decisiones del Congreso, muchas, pero una en particular porque se puede graficar, ¿no? Que son los retiros sucesivos de fondos de pensiones, que no solo tienen un impacto sobre los futuros jubilados que tenían derecho a una pensión y la van a perder, ¿no? Eh, sino sobre los mercados de capitales y sobre la capacidad de generar ahorro a largo plazo en el país, ¿no? Ahí pueden ver cómo los fondos de pensiones se han reducido significativamente, casi a la mitad, ¿no? Y hay un nuevo retiro en Comisión de Economía del Congreso, y podemos ver cómo las emisiones de bonos, las colocaciones de bonos privados, básicamente han desaparecido. Primero efecto de la pandemia, pero ya después efecto de esta erosión de los ahorros a largo plazo. Con los fondos de pensiones en posición vendedora, no hay inversionistas ancla domésticos. Entonces es muy difícil salir con emisiones. El próximo año deberían haber algo de emisiones porque hay muchos vencimientos de emisiones del pasado que tienen que hacerle rollover o sacarlo de su caja. Entonces, tendrá que haber emisiones, pero el punto de esto es demostrar que básicamente están también destruyendo el mercado de capitales peruano, ¿no? Y entre otras cosas, ahí vemos también la participación de inversionistas no residentes en bonos soberanos peruanos, ¿no? Que siguen cayendo y cayendo cada vez. Los inversionistas no residentes representan un porcentaje cada vez menor, con un gobierno que cada vez tiene que financiar déficits cada vez mayores, ¿no? Esto es solamente bonos soberanos a bonos emitidos en soles, no incluye bonos emitidos en dólares por si acaso. Entonces la pregunta es si esa salida, esa retirada es solamente por mayor percepción de riesgo cambiario que no creen que no está compensado, no quieren tomar, o si hay algo más metido allí, ¿no? Otro tema es, estamos viendo un mundo que no tiene crecimientos importantes de productividad. Los crecimientos fueron antes de la crisis financiera global, se acabó la época de bonanza global y las productividades cayeron en todos lados. América Latina estructuralmente era un país, era una región que no tenía crecimiento de productividad. Es una medición por 60 años de productividad, PTF negativa por 60 años, y ahí comparándolos con Asia emergentes. Es un reporte del BIT hace algunos años, ¿no? 2 puntos porcentuales año por año diferencial de crecimiento solo por diferencial de productividad. Si queremos ver por qué América Latina es una región que no crece y por tanto tiene dificultades para generar prosperidad en sus poblaciones, es por productividad como explicación económica. Obviamente, si queremos ver a por qué erramos tanto en las políticas públicas, tenemos que ver a la clase política, ¿no? Y los últimos años básicamente ha sido una regresión significativamente en muchos países. Esto lo voy a pasar, simplemente traté de mostrar que los crecimientos de productividad diferenciales, y acá podemos ver cómo la productividad en Perú es tremendamente heterogénea y muy baja, ¿no? Eso es de un reporte del BIT de hace unos poquitos años, pero es muy gráfico, es Perú, Colombia y algunos países de la OCDE. No nos dice que todos tenemos la misma productividad, solo dice si agarramos en cada uno de estos países, o grupo de países, la productividad de la empresa grande como el 100%, decimos qué productividad con respecto a la empresa grande de una empresa mediana, una empresa pequeña y una microempresa. Creo que el gráfico habla por sí mismo, ¿no? En Perú la productividad cae aceleradamente conforme se van reduciendo las empresas, y las pequeñas y microempresas prácticamente no tienen productividad. Esa es productividad laboral, es cuán productivo es un trabajador en la empresa. Entonces, si queremos explicar por qué hay tanta informalidad y por qué hay salarios tan bajos, esa es parte de la explicación. La pregunta es cómo revertimos esto, ¿no? Parte de eso es diversificación productiva, inversión en capital humano, hay bienes públicos muy caros, transversales, hay otras políticas más, digamos, verticales que entran en sectores, hay instrumentos que se han desarrollado en los últimos años, como mesas ejecutivas, por ejemplo, que tratan de identificar problemas micro, pero lo que quiero demostrar acá es, esa es la matriz productiva de exportaciones de Corea del Sur cada 20 años, y se puede ver cambios de colores, ¿no? Los azules y celestes son alta productividad, ¿ok? Manufacturas de alta productividad. Es una transformación productiva, ese es Perú, ¿ok? Cada 20 años, y no se ve cambio significativo. Los colores que dominan son los de áreas vinculados a metales, a minería, ¿no? Entonces, de nuevo, y lo verde es cuando entra la exportación. O sea, esos dos sectores tenemos que seguir potenciándolos, pero no son suficientes. Primero, no podemos combatirlos, ¿de acuerdo? Y no podemos ponerles piedras en el camino como venimos haciendo.
pero no son suficientes, necesitamos que haya otros sectores que acompañen, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama una agenda de diversificación productiva. Y ahí podemos ver la última matriz de exportaciones de acuerdo al índice de complejidad económica y podemos ver que es básicamente lo mismo, ¿no? Y ahí podemos ver la matriz productiva con 20 años de diferencia, hasta antes de la pandemia. Básicamente lo que dice esto es, la tesis es, los puntos, si estás al centro de esa meba, son mucho más concentrados los puntitos plomos. Si tú puedes hacer cosas al medio, son cosas de mayor valor agregado y que es fácil que te adaptes. Si solo estás en las periferias, en los costados, en las colas, son actividades mucho más escasas y que se vinculan mucho menos unas con otras, ¿no? Y pueden ver ahí que Perú básicamente está en las colas, en las periferias, y no hay un cambio sustancial, ¿no? Si nuestra estructura productiva es muy parecida. Si vemos innovación, también podemos ver que tenemos un desempeño relativamente pobre en términos de innovación y las principales partidas en las que estamos, o las principales áreas de innovación, de ranking de innovación global, en las que estamos peores en conocimiento y outputs tecnológicos, ¿no? Y outputs creativos. Es decir, de nuevo, necesitamos invertir en capital humano, necesitamos desarrollo productivo y necesitamos que para eso innovación, necesitamos invertir en innovación, pero no invertimos en innovación. Innovación, investigación, desarrollo, ¿no? Hay algo similar para capital humano y educación. El Perú está en el puntito rojo, como no se ve, ahí le puse el círculo. Básicamente lo que esto dice es en los ejes que es innovación y crecimiento del PIB per cápita, es que si tienes grandes, desde donde está Perú, tiene grandes retornos a innovación, ¿de acuerdo? La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Esta es la sonrisa de la productividad y también lo que dice es se vuelve cada mes más pronunciada la sonrisa, cada vez hay más valor en las colas, menos valor en la parte de producción, más en pre y postproducción, pero esas colas requieren mucho mayor capital humano, mucho mayor conocimiento y es algo en lo que no estamos invirtiendo como país, ¿no? Esto es de reporte de inflación de septiembre, la percepción de progreso de la economía. eh, eh, la línea azul, la otra es de expectativas de la economía a tres meses que ya la puse, y lo que se podía ver en esa encuesta es un periodo de 20 años, más de 20 años, es que nunca ha habido tanto pesimismo. Esto es medido hasta mitad de año, ¿no? Pueden ver el fuerte pesimismo que había, ¿no? Y acá lo que pueden ver es también los hay otro reporte, pero pueden bajar la data de migraciones, es que nuevamente el Perú está enfrentando, como no lo ha hecho en más de 30 años, una muy pronunciada emigración, ¿no? Los peruanos se van porque no ven oportunidades. Y esta emigración es, si bien es en todos los estratos económicos, es muy marcada en el A y B, donde hay mucho capital humano que se pierde, ¿no? Y que condiciona el crecimiento futuro. Entonces, otra razón de preocupación hacia adelante, ¿no? Este es el PBI potencial, esta es una medición en un paper que hicieron, digamos, funcionarios del Consejo Fiscal, y el objetivo de esto es simplemente mostrar un par de cosas. Lo primero es que el crecimiento potencial es cada vez más bajo, la medición que se tiene internamente es de que está ya más o menos cercano al 2.5, 2.5, 2.6, el Banco Central ya tiene estudios que muestran que el crecimiento potencial está más cercano al 2.3 y sigue descendiendo. Ese crecimiento no es suficiente para poder reducir pobreza. Ese crecimiento no es suficiente para el crecimiento de clases medias, entre otros, ¿de acuerdo? Y sigue bajando, ¿no? Aún si tuviéramos no una recesión, un crecimiento por bajo potencial, el crecimiento potencial, eh, el bienestar en los peruanos seguiría retrocediendo, digamos, ¿no? Eh, y lo otro es, no está acá, a ver si está por acá creo, eh, cuáles son los factores que han explicado, que explican la productividad y básicamente es acumulación de capital, que como vemos es insuficiente, crecimiento poblacional, el bono demográfico se acaba en una década más o menos, y se acabó. O sea, no tenemos crecimiento por PTF o por capital humano, no están contribuyendo al crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, algo que debería hacernos reflexionar como peruanos, pero lejos de invertir en buenas políticas públicas, ¿qué es lo que vemos? Decisiones del Congreso como la de nombrar a 14.000 docentes que han desaprobado año tras año las evaluaciones, ¿no? Entonces, no les importan los jóvenes del Perú, les importa básicamente clientelismo y atender a ciertos grupos que tienen llegada a ciertos lugares del Congreso, ¿no? Y ese es solo un ejemplo, ¿de acuerdo?
pero básicamente están hipotecando el futuro del país. Y esto ya para terminar, esto es del el informe de expectativas de octubre. Le preguntan a los empresarios cuáles son los factores limitantes del crecimiento de las empresas, y ahí pueden ver que 5 de las 6 razones, las 3 primeras y 5 de las 6, no tienen nada que ver con la economía. Y ahí están: inestabilidad política, conflictos sociales, burocracia ineficiente, saltemos la tributaria, inseguridad del sistema jurídico, criminalidad, estafas, extorsiones, robos. Algo que debería hacernos pensar seriamente. Y visto lo que ha ocurrido en Ecuador, algunos podemos creer que estamos muy lejos de Ecuador. Personalmente creo que hay muchos intereses, no solo ilegales en realidad, sino delictivos, que ya hace tiempo penetraron de manera importante varias instancias y estamentos del Estado peruano, ¿no? Y cada vez más. Entonces, simplemente para terminar, como dije, más allá de la coyuntura, este año la economía debe crecer, tendría que pasar algo muy, muy anómalo para que la economía no crezca, y eso no es reactivación, es simplemente efecto base, ya te lleva 1,5, ¿de acuerdo? Si crecemos 2, 2,5, ojalá cuanto más crezcamos, más va a ayudar a que haya menos pobres, que haya crecimiento, ojalá, de algo de clases medias. Difícil si no llegas más por encima del 3, pero esencialmente por encima del 3, pero digamos, eso no es lo que personalmente me preocupa tan más, ¿no? Me preocupa más qué estamos haciendo por construir el futuro a mediano plazo, ¿no? Pero hay varias preguntas ahí que un poco se las dejo como reflexión, ¿no? Si un crecimiento en torno a los 5, supongamos que se da este año, el siguiente, el subsiguiente, el que viene después, ¿no? Si es suficiente para lo que requiere la población, ¿no? Si estamos generando condiciones desde las instituciones públicas y las instituciones políticas para generar mejores condiciones de crecimiento y desarrollo, ¿no? Para atraer inversión, generar empleo, ¿no? ¿Cuáles son las reformas y políticas públicas que necesita el país y si están en la agenda pública? Eh, ¿Cuáles son las principales reformas? Paso 3, por poner un número con impacto positivo que recuerden de los últimos años, significativas. A ver si a alguien se les ocurre alguna, a mí ninguna. Les podría hacer otra pregunta: ¿cuáles contrarreformas pueden recordar? Y probablemente me puedan mencionar 10, ¿no? Lo cual debería responder la siguiente pregunta, pero la última es la más complicada, ¿no? Que se requiere para enmendar, ¿no? Y eso escapa, creo, un poquito a los economistas. Muchas gracias. Alonso, por la excelente conferencia magistral que nos has dado. Y te voy a hacer algunas preguntas que el público ha compartido. Agradecemos por ello también. Una de las preguntas que corresponde a Carlos Eduardo Félix Aramburu respecto al tema de empleo, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuál será el efecto en el empleo formal teniendo en cuenta la mayor oferta laboral por bono demográfico e inmigración externa de tu hipótesis de lenta recuperación, y vinculada también al tema de mercado laboral o reforma laboral integral, si tú estarías de acuerdo de liberalizar la contratación en el mercado de trabajo laboral en el Perú? Sí, no, muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Justo eliminé la parte laboral de la presentación porque era muy larga. A ver, obviamente con las tasas de crecimiento, bueno, la contracción que ha habido, pero las tasas de crecimiento que se vienen hacia adelante no son suficientes para generar un mercado laboral dinámico, ¿no? No tenemos data, a nivel nacional tenemos data solo hasta el tercer trimestre, ¿de acuerdo? De Lima sí tenemos, metropolitana tenemos hasta el cierre del año. Eh, la información es mixta. Lima metropolitana aparentemente sí está generando empleo, algo de empleo adecuado, empleo formal. Pero cuando vemos data a nivel nacional, lo que se ha visto en 2023 es caída de empleo adecuado, o sea, el empleo adecuado se ha reducido, ¿no? El subempleo ha subido. No se puede hacer una comparación de formalidad e informalidad porque cambiaron la metodología de cálculo y no se puede hacer comparaciones hacia atrás, no lo puedo mencionar, pero la tasa de desempleo también ha subido, ¿de acuerdo? La tasa de desempleo ha subido casi un punto porcentual. En Perú la tasa de desempleo no dice mucho, la informalidad o el subempleo son los que dicen más, pero que suba de básicamente 5 a 6 el desempleo en un año es importante. Estoy hablando a septiembre, ¿de acuerdo? De repente el último trimestre del año ha sido un poquito mejor, pero básicamente no es suficiente. ¿Qué más nos dice la data? Nos dice la data que el segmento etario que está más golpeado largamente es el segmento de los jóvenes.
el empleo, la población ocupada en jóvenes ha caído, la PEA en jóvenes ha caído, y no es un efecto de menor bono demográfico todavía. O sea, los jóvenes ni siquiera participan del mercado laboral, se ponen a estudiar, ven lo que pueden hacer porque dicen ni siquiera voy a encontrar un trabajo. Entonces, la PEA, o sea, la no PEA es lo que más donde más ha crecido es en los jóvenes. El desempleo donde más ha crecido es en los jóvenes. Y la población ocupada, lo que más ha caído es en los jóvenes, y la población adecuadamente empleada, donde más ha caído es en los jóvenes, ¿no? Ese es el resultado de una economía débil, pues. Son los que pagan los platos rotos en mayor magnitud. Hacia adelante, si la economía crece a una velocidad de 2 y pico en promedio, lo que vamos a ver es que eso no va a impactar significativamente en crecimiento de formalidad, salvo por medidas de sinceramiento, digamos, o alguna reforma, y tampoco en empleo adecuado. No es, en el mejor de los casos, mantener statu quo. No es suficiente para generar, no generar suficiente empleo, sobre todo como dije, el formal o el adecuado que requiere la economía. Ahora, sobre la otra pregunta de reforma laboral, a ver, ese es un tema que es bastante de blancos y negros, ¿no? Eh, no sé, voy a caricaturizarlo un poco, pero la izquierda lo sataniza como diciendo, ven, ya todo cree que todo es liberalizar, y la derecha lo ve como la vale plata, ¿no? En realidad, hay múltiple evidencia, no solo en Perú, sino a nivel internacional, de que la excesiva rigidez laboral destruye empleo, evita que se genere empleo. En el caso peruano, evita que se genere empleo formal y empleo adecuado. Se genera empleo negro, pues, ¿no? De baja calidad, en que no inviertes en el trabajador, no lo capacitas y por tanto no puede generar capacidades futuras, ¿no? Y eso está clarísimo en la data de productividad además, ¿no? Entonces, y todos los rankings, y esos son clarísimos, y toda la legislación sugiere que el Perú tiene una de las legislaciones laborales más rígidas del mundo, y cada vez más rígida. Y ahora ya ni siquiera es por fallos del TC o fallos de la Corte Suprema, sino por decisiones de la SUNAFIL, del tribunal no sé qué de la SUNAFIL, que está reinterpretando normas de todo tipo y siempre rigidizando. Y eso lo único que va a hacer es condenar a que muy poquitos peruanos tengan un trabajo protegido, formal, etcétera, etcétera, con derecho, etcétera, y 4 de cada 5 peruanos tengan que vivir en la jungla laboral, ¿no? Entonces, no es un tema de simplemente liberalizar, es simplemente ver evidencia internacional de que no podemos tener un régimen laboral tan destructivo de oportunidades laborales, formales, ¿no? Básicamente. Pero no es solo eso, ¿ok? Tiene que haber inversión en capital humano, tiene que haber acompañamiento de fiscalización adecuada, tiene que haber inversión en productividad. Al final, si no hay crecimientos de productividad, y tu exigencia de derechos formales es acá y tu productividad está acá, una de dos, o no generas el puesto de trabajo o lo generas en negro. Eso es aritmética pura, ¿no? Entonces, y ahora estamos así. Esa es tu exigencia, esa es tu productividad. La pregunta es cómo cierras esa diferencia, ¿no? Eso es. Perfecto. Pregunta de Enrique Fernández. Enrique Fernández de Norcot. Tendremos APEC el año 2024, pero APEC tras APEC. Perú solo plantea que está avanzando con su legislación sobre bioseguridad de la biotecnología moderna. APEC es un mercado biotecnológico. Es tiempo de que se derogue la ley de moratoria en los transgénicos y otros productos de la ingeniería genética y bioingeniería para ser competitivos en este mercado biotecnológico. ¿Qué opina? A ver, puedo opinar mucho porque ya es muy específico, ¿no? O sea, Ujú. lo que sí puedo decir en términos generales es, a ver, una cumbre, por más grande que sea, como la cumbre APEC, siempre es buena porque trae mucha atención internacional al país por unos días, ¿de acuerdo? Y toda ocasión para que los reflectores internacionales vengan al Perú, tenemos que aprovecharla, ¿ok? Eso es uno. Pero de ahí a que eso te cambie la realidad económica y de oportunidades, no lo hace, ¿de acuerdo? Tienen que venir políticas públicas que acompañen, que permitan que el sector privado explote esas oportunidades, ¿no? Tenemos y debemos seguir siendo parte de APEC, que es un tremendo mercado, ¿no? Pero yendo a algo más genérico a lo que hace la pregunta, regreso a lo que dijimos, si no innovamos,
si no nos adaptamos, no vamos a poder competir, ¿no? Entonces, Perú ya no es un productor de bajo costo. O sea, Perú no va a competir por costos laborales. Ciertamente no con APEC por costos laborales. Entonces, Perú tiene que encontrar otras maneras de competir. Claro, tú puedes decir, yo tengo cobre, puede ser, yo tengo una climas y calidad de suelos espectaculares que me generan productividades impresionantes en agroexportación. De acuerdo, pero ¿qué más? ¿No? Este, y eso es algo de que sin políticas públicas activas, eh, mayor inversión en innovación, disculpen, tengo un intruso, eh, no vamos a poder aprovechar, ¿no? Perfecto. Gracias, Alonso. Una pregunta de uno de los presentes, José Payete. Respecto a Petroperú, se viene hablando de su privatización, convertir la empresa mixta, alquilar la refinería, capitalizar los préstamos del Estado en ese contexto. ¿Cuál sería la alternativa para la continuidad de la empresa? ¿Estaría de acuerdo que el Ministerio de Economía proponga una nueva propuesta técnica de apoyo financiero a Petroperú? A ver, primero, no, todavía no hay suficiente información para, o sea, no han hecho pública suficiente información como para un análisis fino. Dos, no puedo opinar muy específicamente por ser parte del Consejo Fiscal, ¿no? Y tenemos que pronunciarnos sobre eso. Pero en términos genéricos, digamos, de lo personal. eh, a ver, hay un segmento que privatización de Petroperú dirían es básicamente, estarían totalmente opuestos, etcétera. Y otro segmento que diría ojalá que privaticen Petroperú. Eso no se va a dar, no se puede dar, ¿ok? No se puede dar, no en las condiciones actuales de Petroperú. Petroperú tiene ahorita tiene un déficit, digamos, patrimonial enorme, tenemos que ver los detalles, pero enorme. Entonces, es una empresa que no puedes privatizar para empezar. Tendrías que decir, toma, llévatela y te doy plata, ¿de acuerdo? Entonces eso no va a ocurrir, hoy por lo menos, ¿ok? Entonces, lo que tiene que haber es eh, un real plan de ajuste de Petroperú, porque en su momento lo que se iba a hacer con la refinería implicaba que iba a haber racionalización de una serie de cosas en Petroperú. Petroperú tenía 3 o 4 veces la refinería, Talana tenía 3 o 4 veces el número de personas que la Pampilla, por ejemplo, pero nunca se han hecho los ajustes que se debieron hacer. Entonces Petroperú es un pozo negro en el que entra plata, ¿de acuerdo? Entonces muchas cosas que debieron hacerse, que estaban mapeadas hace 10 años, no se hicieron. Y solo suena la campana de alerta cuando Petroperú terminó de tirarse toda la plata y dice, necesita otro salvataje, ¿no? Evidentemente eso no puede continuar ad infinito, ¿no? Eh, ese es el punto uno. El punto dos, eh, yo creo que es sano para cualquier empresa, para los que creen en empresas estatales y para los que no creen, que si va a haber una empresa estatal tenga cuando menos capital mixto, porque eso alinea incentivos y permite que haya algún cheque externo a la gestión de las empresas, ¿no? Hoy día eso en Petroperú es imposible. Lo ideal es que en algún futuro, cuando menos sea una empresa de capital mixto, y a eso no debería oponerse nadie, ¿de acuerdo? Eh, pero no está hoy día esa situación, hoy esa situación es imposible, ¿de acuerdo? Eh, y lo otro es, como dije, no puedo adelantar opinión mucho porque probablemente tenga que proceder por el Consejo Fiscal, eh, pero no es sencillo tampoco. O sea, acá no es situación fácil. O sea, darle 2.500 millones de dólares como aparentemente pide el gobierno, pide Petroperú que se le dé, eh, esos recursos tienen usos alternativos bastante prioritarios, digamos, ¿no? Por otro lado, hay ciertos sectores del país, ciertas regiones del país a los que no llegan otras refinerías o no llegan otras empresas petroleras. Entonces, es una decisión complicada la cual nos ha llevado Petroperú por una serie de irresponsabilidades al interior de la empresa, el manejo de la empresa, mayormente. ¿Ok? Entonces, no es un tema sencillo, es un tema espinoso en que no hay solución fácil. Pero cualquier solución tiene que venir con ajustes importantes al interior de la empresa, hacia adelante. No cosméticos, no saludos a la bandera, ¿no? Eso es lo que Perfecto. podría decir por ahora. La participante Mirta Zamudio nos hace la pregunta, en la nueva era digital que vivimos, ¿crees que las empresas medianas y pequeñas peruanas van a tener esa visión de largo plazo
o se van a concentrar en sobrevivir y ver solo el corto plazo? Eh, a ver, eh, como en todo va a haber de todo, ¿no? Va a haber algunas empresas pequeñas, medianas, que puedan crecer y se puedan colgar de cadenas globales de valor y encuentren nichos y encuentren maneras de innovar y de ampliar sus mercados, ¿no? Va a haber otras que no, que van a morir, y va a haber otras que se van a quedar básicamente en nichos de mercado domésticos de muy baja productividad, ¿no? O sea, la realidad de la economía peruana es esa. A ver, muchas veces le dedicamos un montón de atención a lo que llamamos políticas de demanda en el país, ¿no? ¿Qué son políticas de demanda? Hay desaceleración económica, bueno, bonos, impulso de gasto público, bajada de tasa de interés, ¿no? Esas son políticas de demanda. La pregunta es, ¿eso te genera un impacto en 2, 5, 10 y 20 años? Y la respuesta es no, ¿ok? O mayormente no. Para cambiar esa realidad necesitas políticas de oferta, que son políticas de oferta que te cambien tu matriz productiva, ¿no? Son las que van, por ejemplo, a temas de capital humano, que van a temas de productividad. Por eso había, en su momento, de parte del gobierno, hablamos de reforma educativa, hablábamos de diversificación productiva, hablábamos de régimen laboral juvenil, hablábamos de reforma de infraestructura, ¿de acuerdo? Hablábamos de OCDE, Programa País de la OCDE, que lo que era un conjunto de eh, normativas, más que normativas, era la posibilidad de tener como una carreta que te arrastre, un tren que te jale, buenas prácticas de gobernanza pública para mejorar tus políticas públicas, que es lo que vemos que está cada vez más deteriorado, ¿no? Eso era un enfoque de oferta, no era pensado en cuál es mi número de crecimiento del próximo trimestre o el próximo año, o cuál va a ser mi popularidad en la siguiente encuesta. Era qué se lega a los que vienen adelante, ¿de acuerdo? Para poder tener un país que eleve justamente ese potencial y esa capacidad de generar oportunidades para los peruanos. La pregunta es, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con la reforma educativa? ¿Qué pasó con la reforma productiva? ¿Qué pasó con infraestructura? Programa País de la OCDE nos dieron la invitación, vamos a entrar en el año 2050, porque se hizo por todo lo que se hizo en los primeros años, pero ahora tenemos que responder, pues. La pregunta, ¿estamos en capacidad de dar resultados en términos de políticas públicas? Entonces ese es el gran tema, ¿no? Entonces, y eso son las condiciones que tienen las empresas para poder generarse oportunidades, ¿no? Parte viene de bienes públicos, de tu entorno. Parte es lo que tú mismo puedes aportar, pero digamos, la media te mide la línea de marea, ¿no? Y en Perú es bien baja. Entonces, la respuesta a la pregunta es, algunas pocas podrán, muchas morirán y abrirán de otra manera, como es hoy día, y muchas serán en la informalidad si no cambiamos las políticas públicas. Y las políticas públicas no van a cambiar, sino en cambio en la clase política, que en vez de hacer lo que haga, vire 180 grados y fortalezca instituciones, ¿no? Implemente políticas sensatas, ¿no? Pero bueno, de repente eso es muy negativo y en verdad sí No, lo están haciendo. clarísimo, clarísimo, Alonso. Ujú. Y dos últimas preguntas para ya terminar, concluir esta conferencia magistral. Una está referida a qué perspectivas y oportunidades de crecimiento ves en el mercado de capitales peruano para el mediano plazo. Y la segunda pregunta está referida a la última reforma tributaria vinculada a los regímenes de pago de impuesto a la renta, ¿verdad? El MEF está proponiendo que se simplifiquen en dos, el general y el de para las demás empresas, ¿ah? Ujú. Sí. Sí. A ver, sobre lo de mercado de capitales. Ahí, como dije, lamentablemente mi visión es un poquito más negativa. Estamos viendo un tema con el Banco Mundial, etcétera, para una qué reformas se deben hacer. No puedo adelantar mucho, pero lamentablemente el mercado de capitales peruano ha estado golpeado, digamos, por una serie de decisiones, algunas de las que mencioné, que es básicamente están sacando casi de juego a los principales inversores institucionales, ¿no? Ya siendo un mercado pequeño, ¿no? Entonces, a ver, oportunidades siempre va a haber. El próximo año va a haber
todos estos emisores que no han emitido durante años, porque no había condiciones en pandemia y después, porque las AFP están en retiro, varios de ellos van a tener que salir a emitir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que hacer rollover de deuda, ¿no? Y en las condiciones que tiene el mercado, probablemente tengan que pagar tasas por encima de lo que quisieran. Y todavía las tasas no han terminado de converger. Entonces, oportunidades en renta fija deberían haber. Ese es mi punto. Creo que más que renta variable. Renta variable, no es que no crea que no haya oportunidades, pero el mercado de renta variable en el Perú es pequeño y con la posición vendedora de las AFPs puede haber acciones que estén igual presionadas hacia abajo, ¿no? Sobre todo las AFP-hables, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades en renta fija fundamentalmente, ¿no? Todavía, ¿no? Sobre todo para anclar tasas todavía altas por periodos largos, ¿no? Porque las tasas en el futuro claramente van a ser más bajas, ¿no? Con respecto a la otra pregunta de los cambios tributarios, a ver, ahí el MEF ha sido bastante criticado. Yo creo que hay un tema de oportunidad, de timing, y de cómo secuencias algo, ¿no? Estos regímenes, tener 4 regímenes empresariales está demostrado que genera enanismo, ¿de acuerdo? Genera pérdida de recaudación, genera incentivos perversos. Y no está demostrado en Perú, está demostrado internacionalmente que cualquier régimen preferencial empresarial que haya no debe incluir tasas reducidas, ¿no? Eso es como que hay evidencia múltiple, amplia, en legislación, digamos, en data tributaria a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está tratando de hacer el MEF, que creo que ha tenido muchos errores, pero en este lado creo que la intencionalidad es la correcta, es tienen que comenzar a eliminar regímenes, ¿de acuerdo? Y que se vaya convergiendo hacia uno o dos, ¿ok? El tema es si saliendo de una recesión con los agentes económicos golpeados es el momento de hacerlo, eso es uno, y dos, si debes dar cierta gradualidad, ¿no? O sea, cómo lo haces importa, ¿de acuerdo? Y creo que ahí no se le ha dado, no se le ha metido suficiente atención, ¿no? Entonces, creo que ahí se pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alonso, por tu participación con la conferencia dada eh, para Política para la Acción, PPA, y esperamos contar con tu presencia en futuras conferencias de temas de actualidad y de mediano y largo plazo. Jorge, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, le expreso al economista Alonso Segura, es ministro de Economía y Finanzas, didáctico y magistral tratamiento que nos ha brindado del tema política económica y reformas mirando al mediano plazo, y al economista Andrés García por su acertada moderación del evento. Asimismo, las gracias a todos los participantes en esta conferencia magistral. Buenas noches.